Hoy es lunes y saludamos con gusto a Jeremías Zúñiga. Y Jeremías, bueno, sabemos que ha habido unos días de intensas protestas a nivel internacional y ahora también a nivel nacional y estatal. Bueno, ¿qué ha pasado con esta violencia que se ha replicado al parecer en el mundo también? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mercedes. Efectivamente, se está presentando un fenómeno de violencia por los excesos en algunos casos de las policías. Inició en los Estados Unidos, lo vimos en la ciudad de Guadalajara, también en la Ciudad de México, ahora lo vemos en la ciudad de Veracruz. Sin embargo, la violencia no puede ser un recurso para contrarrestar la ilegalidad. Lo que estamos viendo tanto en los Estados Unidos como en el país es un recurso de desesperación. Hay un incremento de la violencia no solo por parte de la delincuencia organizada, como se ha venido registrando, han incrementado los homicidios dolosos, se ha incrementado también una violencia social producto del estrés que se está viviendo en la misma comunidad, en diferentes países, en diferentes ciudades, derivado de estar en casa. ¿Esto qué provoca? Se han incrementado, de acuerdo a los mismos indicadores de la Secretaría de Gobernación, los niveles de violencia incluso familiar, y esto no es positivo. Si partimos de cómo inició la violencia que hoy estamos viviendo en los Estados Unidos, es similar a lo que se replica en el país. En los Estados Unidos el abuso policial y hoy lo que es una herramienta de denuncia que son los teléfonos celulares provocó que se movilizara en una gran cantidad de población en los Estados Unidos para reclamar los excesos de los abusos de los policías. Sin embargo, no por esto podemos decir que todos los policías son malos. Hay muy buenos policías, hay algunos policías y algunas autoridades que abusan del poder. En el caso del país lo vimos también con Giovanni, este joven que pierde la vida en la ciudad de Guadalajara, que trae una gran movilización social y que se replica en la Ciudad de México, y ahora lo vemos en el estado de Veracruz. Sin embargo, lo que no se vale es hacer de un movimiento social un acto político. Y lo que se ha convertido en el país, específicamente en Guadalajara, en la Ciudad de México, y lo podríamos percibir en Veracruz, es que se trate de un reclamo justificado de la sociedad para exigir que las autoridades acaben con los abusos de poder y de autoridad y se acabe la impunidad, volverlo un tema político. Hoy lo que estamos viendo es que se vuelve un tema político, mediático, para tratar de descalificar a gobiernos de diferentes partidos políticos con la finalidad de afectar la imagen pública. Sin embargo, ¿quiénes siguen siendo los afectados? Y lo veíamos en los videos que ustedes ponían: el comercio, los empresarios, los trabajadores, la gente que no está involucrada en este tipo de movimientos, pero que sí está siendo afectada porque en el derecho de la libre manifestación se violenta la ley. Y si en verdad queremos como sociedad un estado de derecho donde haya paz y tranquilidad, no podemos exigirlo rompiendo cristales, afectando comercios, afectando el empleo, porque ¿qué culpa tiene el comerciante que ve afectado su negocio por unas manifestaciones? Y esta misma violencia ha crecido en el seno del hogar. La Secretaría de Gobernación reportaba que ha crecido la violencia familiar derivado del quedarse en casa. Y lo han señalado diferentes organismos, diferentes autoridades. Los espacios reducidos que tienen la mayoría de los hogares mexicanos provoca que haya estrés, que haya desesperación. Muchos millones de madres y padres de familia han perdido su ingreso. El INEGI reportaba que al menos 12 millones y medio de mexicanos en el mes de abril perdieron su ingreso, y esto genera un estrés en las familias mexicanas. Una mamá, un papá que no tiene el dinero para llevar el sustento al hogar, genera una tensión. Debemos por eso ser muy pacientes, y esa sería la recomendación. Recordemos que quedarnos en casa no es solo quedarnos a descansar. Podemos hacer actividades recreativas, jugar con los niños, hacer actividades deportivas incluso dentro de casa para relajar ese estrés que se está generando. De lo contrario, pasamos de esa hiperactividad natural que tiene un niño de querer jugar, de querer gritar, de querer reírse, y se suma al estrés que tienen los padres y se está incrementando la violencia familiar. De ahí la importancia, Mercedes,
que los padres y madres de familia realicen dentro del hogar, como lo marca la Secretaría de Salud, actividades lúdicas, actividades de convivencia para evitar que haya violencia familiar, y de esta manera se sigue incrementando, como lo ha reportado la Secretaría de Gobernación. Prácticamente se comprende los niveles de desesperación que hay, pero el hecho de reaccionar violentamente no resuelve nada. Por otro lado, también hay que señalar que la delincuencia organizada no se ha ido de vacaciones, no se ha ido de confinamiento, siguen los homicidios en Guanajuato, siguen los homicidios en Jalisco y en el resto del país, y esto es porque viene una tendencia de por lo menos hace 3 sexenios en los niveles de violencia y disputas entre el crimen organizado. Por lo tanto, es necesario modificar la estrategia de combatir la violencia para lograr mejores condiciones de vida para las familias mexicanas, Mercedes. Pues te agradezco mucho tu participación, y como tú dices, la violencia nunca va a ser la solución porque solo genera más violencia, y de esa manera nunca podemos alcanzar la justicia social. Gracias, Jeremías. Gracias siempre por la invitación.